Iglesia, muy buenos días, amigos y amigas, muy buenos días. Damos gracias al Señor por darnos este espacio, por regalarnos este tiempo de estudio de la palabra en el cual aprendemos todos con respecto al Evangelio, a lo que estamos viendo hasta este momento, que es el recorrer del Señor Jesús tras las huellas del Maestro, el ministerio que el Señor nos dejó como enseñanza y que quedaron plasmados allí en los cuatro evangelios. Seguimos allí en estos pequeños devocionales, en esas pequeñas reflexiones, pero muy profundas y muy útiles para nuestras vidas. Así que mis amados hermanos, sin más ni más, aprovechando el tiempo, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, seguimos tras las huellas del Maestro, Evangelio de Lucas capítulo 15. Evangelio de Lucas capítulo 15. En esta oportunidad vamos a mirar la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 y vamos a leer. Pero antes de leer, antes de seguir avanzando, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor de su guía, de su dirección y que sea Él ayudándonos a grabar esta enseñanza en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que oramos. Padre, muchas gracias Señor por permitir que podamos despertar hoy, que podamos estar atentos. Gracias por poder abrir la palabra del Señor. Y Señor, pedimos de tu ayuda, de tu guía, por medio del Espíritu Santo, y ayúdanos a entender y a comprender esta porción de la palabra. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a proceder a la lectura, Lucas capítulo 15, el versículo 1 al 7, la parábola de la oveja perdida. Dice de la siguiente manera: se acababan, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La parábola de la oveja perdida. Muy bien, acá nos cuenta la palabra del Señor, cómo el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos allí en la ciudad de Capernaum. Recordemos que venía de darles una enseñanza sobre la tentación, les había dado antes otra enseñanza sobre quién sería el mayor y está haciendo un énfasis tomando como ejemplo a los pequeños, a los niños, pero también refiriéndose en doble vía, refiriéndose a sus discípulos y a todos aquellos que conocían o acababan de conocer o estaban comenzando a conocer al Señor Jesús. A estos también el Señor les llama pequeños. Y aquí dentro de estas enseñanzas prosigue, pero prosigue con sus discípulos, pero con algo adicional. Se le estaban acercando los publicanos, se le estaban acercando los pecadores, aquellos de mala reputación, ¿sí? Los publicanos, recordemos que eran odiados por los judíos porque ellos cobraban los impuestos y hacían sus trampillas por allí cobrando los dinerillos a las personas de escasos recursos, y este dinero se los daban a los romanos. Tenían parte con los romanos y parte con los judíos, y los judíos les odiaban por esto. Y también se le acercaban, dice, pecadores de muy mala reputación. Sí, recordemos que se le acercaban borrachos, se le acercaban las prostitutas, se le acercaban eh, mm, engañadores, bueno, de todo lo que podría haber en ese tiempo y que hoy también lo hay.
pero con una particularidad, se le acercaban para oírle. Ellos se acercaban con esa motivación, con ese deseo, con ese anhelo de oír al Señor Jesús, de oírle atentamente. Pero ¿por qué oírle? ¿Oír de qué? Pues oír del Evangelio de la salvación. Ya el Señor en su recorrer por Israel ya ha hecho milagros, ya es una persona con mucha fama, ya ha sanado a enfermos, ya ha resucitado y ya ha predicado el Evangelio. Y ya le conocen por todos lados allí en Israel e incluso a los alrededores de Israel, en Siria. Recordemos que al otro lado del Jordán estaban también escuchando la palabra del Señor Jesús porque venían de allá a escucharle. Y aquí se acercan unos pecadores y de mala reputación a escuchar al Señor. Eh, Había sed, había anhelo, había deseo por escuchar del Evangelio, por escuchar algo que llenara sus vidas, algo que llenara su vacío. Y es lo que encontramos hoy en las calles, es lo que vemos hoy en todas partes. Personas pecadoras, así como usted y como yo, así como éramos usted y era yo, pecadores muertos en nuestros delitos y pecados, sin rumbo alguno, sino era el único el infierno. Y de allí el Señor nos tomó, nos rescató, porque utilizó a personas que nos hablaron del Evangelio. De allí Él vino a nuestro encuentro, vino a rescatarnos. Y claro, al escuchar la palabra del Señor, el oír viene, o la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y es a través de la palabra de Dios que han sido llenados nuestros vacíos y hemos podido conocer del Señor, pero aún allá afuera hay muchas personas que tienen ese vacío. Hay muchas personas que siguen necesitando del Evangelio, que necesitan, anhelan, desean con todas las fuerzas de su corazón llenar ese vacío que solamente lo puede llenar su Creador, el Señor Jesús. Ese vacío que solamente se agranda y se agranda y se agranda cada vez con más y más pecado y más pecado y más pecado. Y es lo que debemos hacer nosotros en la medida que podamos llevar el Evangelio, ser los instrumentos de Dios para poder llevar ese Evangelio de salvación, poder ser esos instrumentos de Dios para restaurar hogares, ser esos instrumentos de Dios para llevar esperanza, la esperanza del Evangelio, ser esos instrumentos del Señor para llevar salvación, el conocimiento del Evangelio y del Señor Jesucristo. Muy bien, allí se le acercan los publicanos, los pecadores, y dice el versículo 2 del capítulo 15 de Lucas, que estaban otros personajes allí también. Habían otros grupitos que rodeaban a los pecadores y a los publicanos, y eran los fariseos y los escribas. Los fariseos, bueno, ya conocemos que los fariseos era un grupo de personas que querían agradar al Señor de una manera muy estricta, pero además de eso, eh, querían enseñar la palabra de Dios a su manera, querían impresionar a las demás personas, querían ganar de autoridad, usar su autoridad para oprimir a otras personas, incluso para engañar a otras personas. Y hacían uso de sus galas, de su autoridad delegada allí en el tiempo del Señor, allí en Israel, los fariseos. Y estaban también otro grupo llamado los escribas, que eran los doctores de la ley, los que conocían la ley al derecho y al revés. De allí los doctores de estos escribas y estos doctores de la ley estaba nuestro amigo Nicodemo, el de capítulo 3 de Juan, y otros por allí, que fueron discípulos del Señor.
Estaban estos dos grupos de personas, pero no estaban escuchando al Señor. Ellos no estaban allí para escuchar del Evangelio. Ellos estaban allí para criticar, para murmurar del Señor. Pero ¿por qué no querían ellos escuchar del Evangelio? Porque ellos se sabían salvos, se sabían de parte de Dios, se entendían entre ellos mismos o se comprendían entre ellos mismos que eran parte de la gracia de Dios, que lo que ellos pensaban, actuaban y hacían era agradable al Señor. Entonces no creían que eran pecadores, no creían que necesitaran de un Salvador, no creían que viniera el Mesías en ese momento. No lo necesitaban, ellos estaban bien, llevaban una, entre comillas, una vida de suprema santidad. Y los demás eran los pecadores, ellos no. Entonces ellos se dedicaban a murmurar, se dedicaron en ese momento a murmurar. Y dice el versículo 2 que decían, estos pecados, este señor que dice ser Mesías, estoy parafraseando, recibe a pecadores y hasta come con ellos, se contamina, no escoge sus amistades. Lo estaríamos, digamos, parafraseando en estos tiempos. Bien, y esa era la actitud de ellos. ¿Sí? Esa es la actitud que tenían los fariseos y los escribas, de no tener la necesidad de escuchar del Evangelio. De este tipo de personas encontramos hoy en día, y no pocos, muchos. Ya vemos por la práctica, por el entorno en el que nos movemos, que vamos a hablar del Evangelio y hay personas, incluso en nuestra propia familia, nuestra familia extendida, nuestro trabajo, nuestro estudio, universidad, en el bus, que las personas no necesitan del Señor. Yo no mato, yo no robo, yo soy buena persona, pero aún así, allá en lo profundo de su ser, tienen un hueco grandísimo, un hueco enorme que les ha causado el pecado. Pero muchas veces el orgullo no permite que ellos reconozcan que necesitan del Evangelio. No lo reconocen y rechazan, y rechazan, y nos rechazan cuando llevamos la palabra del Señor. Bueno, está bien, nosotros cumplimos la gran comisión, llevamos el Evangelio, oramos por estas personas, y no todos, muchas personas como usted y como yo, el Señor tiene un trato particular con cada uno de nosotros y con ellos, y les irá llamando a su debido tiempo. De igual manera, la palabra de Dios no cae vacía, jamás, jamás cae vacía. Recuerdo yo que en mi infancia, por allá cuando tenía 7 años, hace poquito, ¿no? Tenía 7 añitos, y iba un señor a mi casa, golpeaba a las 6:30 de la tarde, él llegaba a trabajar, me llevaba a su casa junto con otros amiguitos, otros niños, y sacaba él su guitarra y cantaba himnos cristianos. Bueno, yo no sabía en ese tiempo que eran himnos, pero hablaban de Jesús, y yo recordando, sí, eran canciones que alababan al Señor. Y tenía él una hermana, y la hermana nos preparaba medias nueves o onces, y después de cantar al Señor nos daba onces. Yo iba, era porque me daban las onces, ¿no? No entendía nada, pero hoy recuerdo a Roberto y a Angélica se llamaba ella, o se llama, no sé, que ellos cantaban, eran cristianos, y cantaban himnos al Señor, y hablaban del Señor. Y tengo en mi corazón la convicción de que ellos oraron mucho por mí. Y bueno, yo lo recuerdo y siempre lo recordaré. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Pues para animarles de que podamos compartir el Evangelio en cualquier momento, de alguna manera. Así sea un niño siempre va a recordar
que se le predicó el Evangelio, o una persona va a recordar que se le predicó el Evangelio. Entonces, ánimo, siempre debemos estar con la disposición de predicar este Evangelio. Y aquí entramos ya entonces en la parábola de la oveja perdida. Entonces, versículo 3 dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, entonces del versículo 4, 5 y 6 habla de la parábola. Y él dice, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas en el campo y se le pierde una, no deja las 100 ovejas, las 99 ovejas allí y va a buscar la que se le perdió? Y va por los montes buscando su oveja y ya hallándola, no viene, hallándola la carga en sus hombros y se devuelve al rebaño de las 99 gozoso y llega a su pueblo gozoso por haber encontrado una oveja, la que se le había perdido. ¿Mm? Entonces, eh, él les cuenta esta parábola allí a los fariseos, allí a los publicanos. ¿Y por qué cuenta esta parábola? ¿Qué era lo que él quería decir con esta parábola? Pues sencillamente él estaba transmitiendo el mensaje a los fariseos, a los publicanos, que se creían santos, que creían que no necesitaban de un salvador, que ellos estaban supremamente bien, pero allí estaban los pecadores que querían de ese salvador, que tenían el anhelo de escuchar de ese evangelio de la salvación. Estos pecadores es esa oveja perdida. Esa oveja perdida representa a todos estos pecadores por el cual el Señor Jesús vino al mundo a buscarlos. Jesucristo vino al planeta Tierra a buscar a los pecadores, a salvar a los pecadores. Miramos allí en Mateo, que es el paralelo de esta parábola, está en Mateo 18, 10, 14, y dice allí en el versículo 14 que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que ninguno de estos pequeños se pierda. Quiere decir que el Señor no quiere que nadie se pierda. Lo dice en Hechos, lo dice en Timoteo, el anhelo y el deseo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Lo dice Pedro, el Señor no ha consumado el fin de los tiempos porque está esperando con su paciencia eterna y única a que toda la humanidad, todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. El anhelo del corazón del Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo, es que todos procedan a un genuino arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes son las 99 ovejas? Aquellos que no necesitan de, pues, que no necesitan de Dios. Es como contraproducente decirlo, pero pues que dentro de su entender subjetivo, dentro de su entender de su mente, de su ser, de su razonamiento, dice el hombre, no necesito de Dios, no necesito de Dios. O hay otros que dicen, yo estoy bien con Dios, estoy divinamente con Dios, entonces no hay necesidad de un Salvador, no tengo necesidad de esto porque yo estoy bien con el Señor. Yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo hago infinidad de cosas, infinidad de actividades en la iglesia, en mi casa, en la sociedad, yo soy muy bueno. Entonces, ¿para qué voy a necesitar de un Salvador si estoy bien? Podríamos decir que esas son las 99, que dicen en su razón de ser, no necesitamos, estamos bien. Bueno, por el pastor va, por la que se está perdiendo, por los pecadores que sí necesitan de su pastor, que vienen a escucharle. Bueno, mis amigos, esto es lo que narra esta parábola, lo que acabamos de leer. Y quiero cerrar con el versículo número 7. Os digo que, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y vaya que sí necesitamos de arrepentirnos continuamente porque seguimos siendo pecadores.
pero ya bajo la gracia del Señor, pecadores perdonados por Dios, porque nos arrepentimos y seguimos arrepintiéndonos porque estamos caminando en pos de la santidad. Bueno, amados hermanos, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé sabiduría y que podamos llevar el Evangelio a aquellas personas que necesitan de Cristo, aquella ovejita que está perdida, aquel pecador, aquellas personas que vemos en nuestro trabajo, en el bus, en nuestra familia, que podamos llevar el Evangelio del Señor Jesucristo, porque Él quiere que todos nos salvemos, que todos procedamos al arrepentimiento. Y mi amado amigo y amiga, tal vez este sea el tiempo que el Señor le está dando a usted que está viendo este pequeño video, para que se arrepienta de sus pecados, de su vida pecaminosa. Y el Señor le está diciendo, ven, yo te perdono, ven, yo voy a tu encuentro, ven, te llevo en mis brazos a enseñarte el camino de la salvación. Ya no sufras más, ya no luches más. El Señor quiere salvarle, el Señor quiere llevarle por sendas de bendición. Amén. Gloria a Dios por eso. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por esta pequeña porción de la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, por lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Padre, a tener misericordia, a ser compasivos con aquellos que aún no te conocen. Y ayúdanos a ser instrumentos de bendición para llevar el Evangelio de la salvación a aquellos que verdaderamente lo necesitan, Dios. Porque tu deseo es que ninguno perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. Y ayuda, Señor, a aquellos amigos y amigas que anhelan y desean conocerte, que aún no te conocen. Que seas tú redarguyéndoles de pecado, de juicio y de justicia, para que puedan conocer al Señor Jesucristo, al único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.